La paz de Dios, amados hermanos, bendito sea su santo nombre, que por este medio podemos comunicarnos para que el nombre de Dios sea glorificado grandemente. Esta palabra de Dios, hermano, es el alimento que Dios preparó para cada uno de nosotros. Sí, de una manera muy especial, porque Él sabe todo. Él sabe todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas, nuestras angustias. Él lo sabe todo. Y ha preparado de una manera muy especial este manjar que es su palabra de Dios. Oramos, por favor. Bendito Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, porque nuevamente podemos invocarte para darte honra y gloria. Podemos, Señor, llegar al trono de tu gracia por los méritos santos de tu Hijo en la cruz del Calvario. Directamente podemos llegar al trono de tu gracia por la herida de tu santo Hijo en su costado. Él abrió ese camino. Y podemos llegar al trono de tu gracia, y aquí estamos humillados para darte honra y gloria. Señor, que tu palabra bendita, Señor, como espada de doble filo, penetre en nuestro corazón. Sí, bendito Dios, y podamos entender tu palabra y poner por obra tus mandamientos, tus enseñanzas, porque todo es para honra y gloria tuya. Necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu bendición, de tu ayuda, sobre todo en este tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en la fe. Te ruego, Señor, que tú les bendigas de manera abundante, que tú les concedas las peticiones de su corazón, y que en este día estemos atentos, que nada nos distraiga, para recibir lo que tan amorosamente tú has preparado, Señor. Manjar del cielo es tu palabra santa. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos todo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Nuestro tema se llama Pedro el Apóstol. Nuestro objetivo es que atendamos al llamado de Dios, ¿sí?, para vivir seguros, ¿sí?, obedecer su palabra, sí, es muy importante, hermanos, sí. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos disponemos a oír su voz y a seguir su ejemplo, sus pisadas, el Espíritu Santo está presto para ayudarnos. Y bueno, hermanos, pues vamos a ver este tema muy hermoso, hermanos, muy hermoso. Vemos parte, porque todos los temas, el texto que tomemos como base para exponer su palabra, son temas inagotables, son temas que no se agotan, ¿sí?, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y entonces podemos hablar y escuchar la enseñanza y nunca se va a acabar de enseñarnos la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a estar atentos. Dios tenga misericordia y nos bendiga. Mateo 16, del 16 al 17, por favor. Dice así: respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una vez más, por favor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando llegó el Señor Jesucristo a la vida de Pedro, era un simple pescador, sin un conocimiento de la palabra de Dios. Se ha de haber tenido poco, porque ya había sido discípulo de Juan el Bautista. Y dice que él y su hermano Andrés iban a escuchar a Juan el Bautista, pero pues nada más era
no era en forma constante, pero cuando el Señor Jesús vino, entonces lo siguieron, pero porque le dijo, sí, el Señor Jesús, sí, se encontró con Pedro, sí, y le dijo, sígueme. Un pescador, ¿qué era su oficio? ¿Sí? Conocía su oficio, era pescador y frecuentemente salía al mar. Él tuvo el conocimiento, primeramente su hermano Andrés lo llevó con Jesús y entonces ya el Señor Jesús vio a Pedro, pero después directamente el Señor Jesús, sí, en Marcos 1:17 dice, le dijo a Pedro, ¿sí? Y Jesús le dijo, y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Sí. Bueno, esas fueron las primeras palabras que directamente del Señor Jesús oyó Pedro. Las últimas fueron muy hermosas también, sí. Sígueme tú. Esas fueron las últimas de... ¿Se acuerdan por qué? Porque le dijo, porque estaban con Juan y Pedro le dijo, ¿y este qué? ¿Sí? El Señor Jesús le contestó, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y así hoy nos dice a nosotros, ¿sí? Sígueme tú. Y tenemos que estar atentos a la voz del Señor Jesucristo. En todo momento, hermano, en todo momento Él nos está hablando. Es un Padre amoroso que cuida de nosotros, no nos abandona. Hay veces parece que estamos solos, pero nunca, hermanos, nunca estamos solos. Él es fiel, dice, como dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Este simple pescador, como nosotros, hermanos, cuando conocimos al Señor, ¿sí? Cuando oyó el llamamiento del Señor Jesús, se transformó en otra persona, totalmente se transformó en otra persona, ¿sí? Era un simple pescador, un ser humano, sí, común y corriente, ¿sí? Pero cuando oyó la voz del Señor Jesús que le dijo, sígueme, ¿sí? Se cambió totalmente, ¿sí? Él tuvo nueva personalidad, ¿sí? Nuevas metas, nuevas prioridades. Ya no era el simple pescador. Cuando nos habla Jesús, cambiamos totalmente, hermanos, cambiamos. Si en verdad le recibimos, si en verdad nacimos de nuevo, cambia nuestra vida. Ya no es, como dice la alabanza, ya no es mi vida cual antes fue, ¿sí? Entonces, Pedro llegó al conocimiento del Señor Jesucristo porque el Señor Jesús le llamó. La traducción griega de Pedro, ¿sí? Que significa roca, ¿sí? Piedra, ¿sí? Le llamó personalmente, un llamado personal, ¿sí? Sígueme, sí. Y en otra cita dice que dejándolo todo, estaba Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, que eran también dos hermanos. Dice, cuando dice que el Señor Jesús los encontró remendando sus redes, andando él por el mar de Galilea, ¿sí? Estaban remendando sus redes porque, obvio, eran pescadores, ¿sí? Les dijo, oyendo la voz del Señor, síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron todo. Jacobo y Juan eran hijos de un señor que se llamaba Zebedeo.
pero dejaron su oficio, dejaron al papá, dejaron todo, hermanos, ¿sí? El que dice el Señor Jesucristo que debemos de dejar todos en tiempo completo para Él. Le preguntó Pedro una vez, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué recibiremos? Porque lo dejaron todo, ¿sí? Dijo el Señor Jesucristo, 100 veces tanto lo que han dejado y la vida eterna. Conviene seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, conviene escuchar su llamamiento, ¿sí? Bueno, oigan, sí, como dice también un canto, si tú me dices, ven, lo dejo todo, porque así debe de ser, hermano, sí. Hay que entender, ¿verdad? Hay que entender, hay que ser congruentes, sí. En este tiempo, hermano, sin dinero no se trabaja, no se vive, entonces hay que trabajar, sí, pero bueno, lógico, sí, pidiéndole a Dios sabiduría para saber organizar nuestro tiempo, para servirle, sí, de la mejor manera. ¿Por qué? Por agradecimiento, hermanos, porque solamente el Señor Jesucristo nos ama tanto que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, y Él le dijo, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Así nosotros, cuando le recibimos en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué nos dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Por eso lo mataron al Señor Jesucristo, porque decían que solo Dios podía perdonar pecados, pero Él era el Hijo de Dios. Y directamente era Dios, ¿sí? Porque como dice uno de sus nombres, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, entonces, por primera vez, tuvo, ya hace un momento dije, Andrés llevó a Pedro al Señor Jesús y lo conoció, ¿sí? Y desde ese momento dice que tú eres Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Y bueno, entonces empezó su ministerio de Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro. Pedro era un hombre, nos dice la Biblia, rudo. Podemos decir casi sin estudios. Los historiadores dicen que sí sabía escribir, sabía leer, sí, pero nada más, sí. Su oficio era pescador, ese era su oficio, sí. Pero era un hombre violento, fácilmente se enojaba, sí. Era explosivo, sí. Era Pedro de un carácter impulsivo, sí. Entonces, estaba muy lejos de ser un líder, sí. Sin embargo, el Señor Jesucristo le habló, sí. Cuando el Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles, no buscaba hombres perfectos, no buscaba personas perfectas, sí. Buscaba personas sencillas, sensibles, sí, auténticas, sí. Personas con un corazón sin malicia, sí. Un corazón que se dejara moldear, una vida que se dejara moldear por la palabra del Señor Jesucristo, por el amor del Señor Jesucristo, sí. Esas son las personas que buscaba el Señor Jesucristo. ¿Qué vio en Pedro? Lo que vio en nosotros, hermanos. Tal vez imperfección, sí, tal vez, sí, un carácter violento, pero Pedro se fue educando, sí, se le fue acabando ese carácter violento, sí. Nunca dejó de ser Simón Pedro, sí, nunca, pero entendió que debemos de ser tolerantes, flexibles, amorosos, sí.
perdonadores, ¿sí? Y no impulsivos, ¿sí? Porque pues eso está demostrando que estamos viviendo en la carne, si somos impulsivos. Pero Pedro se dejó moldear por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitaba unas personas el Señor Jesucristo moldearlas con su palabra? Fíjese, para después enviarlos, fueron los padres de la fe, de la iglesia, ¿sí? Para después enviarlos a predicar su palabra. Nos habla, la Santa Biblia nos habla de Pedro, de Juan, ¿sí? De Mateo, de Jacobo, ¿sí? Pero en sí, los demás apóstoles, por el mundo conocido entonces, se fueron a predicar la palabra, ¿sí? Y cuando resucitó el Señor Jesucristo, pensaron sus apóstoles que ahí se había terminado todo, ¿sí? Cuando resucitó, no lo podían creer, sin embargo, fue una realidad, ¿sí? Y era tanto su gozo, tanta la realidad de ver al Señor Jesucristo resucitado, que dice que cuando fueron a la India, al mundo entonces conocido, dice que uno de ellos murió despellejado, vivo. Se dejó por el amor, por la fragancia de la presencia, de ver un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un maestro que no los dejó. Tuvo que irse porque así está escrito, sí. Pero dice, es necesario que yo me vaya para que mande al Consolador. Entonces, y dice, yo como persona no puedo estar en México, en Estados Unidos, en Francia, en España, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, sí. Entonces, por eso envió el Espíritu Santo, para que pudiera estar en todas partes, ¿sí? El Señor Jesucristo está en todas partes por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Les envió a predicar la buena noticia, la buena nueva, ¿sí? Porque la palabra de Dios, la salvación, es para el que cree. Es para el que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Entonces, se hace no solo discípulo, sino hijo de Dios, ¿sí? Y todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el que está arrepentido y creyó, son los que estamos aquí, hermanos. Son los que seguimos, ¿sí? Luchando, ¿sí? Con angustias, con conflictos, con problemas, con enfermedades. Pero estamos luchando, hermanos. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, Él es nuestro Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Por eso tenemos que sujetar nuestra voluntad a su voluntad. A veces nos es difícil. Por eso a Pedro le era muy difícil, ¿sí? Nosotros somos igual. Pedro era como nosotros y nosotros éramos como Pedro, ¿sí? Una persona común y corriente, ¿sí? Cuando andábamos en el mundo sin el conocimiento del Señor Jesucristo, sin el conocimiento del Dios de amor, ¿sí? Éramos hijos de ira. Porque no andábamos vagando sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino a nuestra vida el Señor Jesucristo, todo cambió. Como cambió cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sígueme, ¿sí? En otro verso de la palabra de Dios también dice que estaban los dos hermanos, Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, ¿sí? Y el Señor les dijo, síganme. Y ahí es donde dice, y dejaron todo, ¿sí? A su papá, a la barca, a su oficio, su barca, todo, por seguir a su maestro. Bendito sea su santo nombre, ¿sí? Juan y Jacobo, Pedro y Andrés eran socios en ese negocio de la pesca, ¿sí? Por eso casi siempre estaban juntos. Entonces, Andrés, sí, conoció primero al Nazareno y por conducto de Juan el Bautista, sí.
Entonces, cuando Andrés lleva a su hermano, ¿sí?, al ver el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo al ver a Pedro, le habló como si ya lo conociera de tiempo, ¿sí? Y le dijo, tú te llamarás Cefas, ¿sí?, nombre arameo, que significa piedra. Petros, ¿sí?, en griego. Nosotros, hermanos, tenemos mucha similitud con el apóstol Pedro, del que estamos tratando ahorita, porque toda la palabra es enseñanza para nosotros. Si la leemos a profundidad, toda la palabra de Dios trae un mensaje para nosotros, ¿sí? Fue escrita para nosotros, ¿sí? Porque dice que los profetas escribían sin saber qué resultado tendría. Entonces, dice en Romanos, dice, estas enseñanzas fueron escritas para nosotros, ¿sí?, para que el tiempo de Dios conociéramos todo esto, ¿sí? Entonces tenemos mucha similitud con la vida de Pedro. Cuando llegó el Señor Jesucristo a nuestras vidas, éramos simples criaturas, ¿sí? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, dejamos de ser criaturas, ahora somos hijos de Dios, para honra y gloria de su santo nombre, ¿sí? Bajábamos en el mundo creyendo que estaba bien todo, que hacíamos bien, si hacíamos trampas, si hacíamos negocios sucios, pensábamos que estaba bien, que así era como se debía de vivir, con ventajas, ¿sí? Y eso no es así. Bueno, entonces cuando nosotros llegamos también a las plantas del Señor Jesucristo, todo cambió. Lean, por favor, lo que dice Efesios 2, del 1 al 6. Vamos a leer lo que dice Efesios 2, del 1 al 6. Aleluya. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 6. Unidos, hermanos. Ya tiene su lectura lista, hermano, ¿sí? Carta a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 6. Y así dice el santo libro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de vuestra carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, que aunque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos ve a través del Señor Jesucristo y ya estamos sentados en los lugares celestiales, hermanos. Hay que entender esto, hermanos. Ya nuestra vida ya no es la misma. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Ya no debemos pensar, si alguien nos hace algo, no. A mí el que me hace me la paga, no, hermanos. Eso es del mundo, eso es de la carne, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios debemos saber perdonar, amarnos, ¿sí? Cuando yo leí que había que sancionar a los comercios que no daban kilos completos, que eran tramposos, ¿sí? Y había, o hay, no sé si todavía hay una secretaría que se dedica a ese asunto, ¿sí? Y yo pensaba que cuando iban a acusar a una persona,
un comerciante que hacía trampas, yo pensé que inmediatamente le bajaban la cortina, asunto arreglado. No, hermanos, primero arreglan, le exhortan, que no sea así. Eso es en el mundo. También el Señor Jesucristo nos exhorta. Esto no te conviene. El Espíritu nos está redarguyendo en la mente, sí, esto está mal, no sigas así. ¿Quieres bendiciones? Tienes que hacer la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, entonces tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, ¿sí? Y éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Benditos por siempre y siempre, hermanos, y bendito sea su santo nombre. En su andar, Pedro vivió situaciones muy significativas y de mucha enseñanza para nosotros, ¿sí? Cuando vio al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, ¿sí? Dice que estaba en una tormenta muy grande en el mar y que se asustaron, porque cuando acabó de predicar, entonces el Señor Jesucristo se iba a orar al monte y dejó a sus discípulos y ellos pasaron de un río, de un lado del mar de Galilea a otro, y en la noche los agarró una tormenta, y cuando vieron la tormenta que era terrible, pensaron que se iban a morir, pero en eso viene el Señor Jesucristo andando sobre las aguas, ¿sí? Y se asustan, pero Él les dice, no tengan miedos, soy yo, ¿sí? Pero entonces Pedro le dice, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y empezó a andar sobre las aguas. Esta es una enseñanza muy hermosa, ¿sí? Entonces empezó a andar, pero le faltó fe, ¿sí? Decimos que tenemos fe, pero hay veces que nos falta, no nomás, es decir, conocemos la palabra, pero la fe es acción, ¿sí? Entonces, dice que se empezó a hundir, ¿sí? Así. Las tormentas de la vida, hay veces que nos parece que acaban con nosotros, nos hunden en un caos sin final y tenemos miedo, pero está ahí. La fidelidad del Señor Jesucristo es para siempre, hermanos. Nunca dudemos, ¿sí? Nunca dudemos. Él está ahí para protegernos, para ayudarnos en todo momento, ¿sí? Por más embravecido que esté el asunto, nuestra angustia, nuestro problema, por grande que sea, siempre sabemos que más grande es el poder de Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, hermanos, no nos debe faltar fe. En las tormentas de la vida debemos tener plena confianza que el Señor va a resolver todo. Hay veces que nos cuesta trabajo aceptarlo, hermano, no es fácil. Sí, es que oro y ya volví a orar y el Señor no me contesta. Sí, bueno, pues entonces también dice la palabra de Dios que hay veces que no contesta porque pedimos mal, pedimos para mí, ¿sí? Pedimos para mí, para mi gusto, ¿sí? Y no debe de ser así. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Getsemaní? ¿Sí? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, sí quiero. Me es muy difícil beber esta copa de pecado, de inmundicia. Señor, pero si así debe de ser, que sea tu voluntad y no la mía. No es fácil, hermano, no es fácil. Pero cuando le digo, cuando de veras nacimos de nuevo, cuando estamos dispuestos a seguir la palabra de Dios, el Espíritu Santo está ahí para socorrernos. Está ahí, ¿sí? Para ayudarnos, para que podamos seguir adelante, ¿sí? Él nunca nos va a dejar. Busque lo que dice Mateo 14, 30 y 32 al 32. Mateo 14, del 30 al 32. Dice así la palabra de Dios, ¿sí?
Pero al el fuerte viento, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos, hermano? El Señor nunca nos va a dejar. Nosotros fallamos, echamos mentiras, decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Pero Él nunca, hermano, nunca. Es tan grande el amor de Dios, sí, que nunca nos va a dejar. A su tiempo. Hay veces queremos que todo se resuelva así, pero no es posible, ¿sí? Dios tiene su tiempo y hay veces se tarda para probar nuestra fe, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Ahora vamos a ver en Mateo 8, 25 al 27. Mateo 8, al 25 al 27. Mateo 8, del verso 25 al 27. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esas eran las vivencias de Pedro, hermanos, ¿sí? En otra ocasión también estaban en una tormenta. Él dormía ahí, en esa barca, ¿sí? Dormía, porque era hombre. Dormía como cualquier persona de nosotros. Y vino la tormenta y se asustaron y lo despertaron. Maestro, que perecemos, ¿sí? Y entonces se levantó y le dijo, ¿sí? ¿Vieron? ¿Sí? Que él reprendió a los vientos y al mar. Qué hermoso, hermano, ¿sí? Al viento. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos, ahí estaba manifestándose el hombre perfecto. Ahí se estaba manifestando quién era él, ¿sí? El Hijo de Dios. Dios en persona, hermano, ¿sí? ¿Quién puede hacer eso? Así, las tormentas de nuestra vida. Por más que parece que nos va a hundir, ¿sí? Nos vamos a quedar sin vida. No es así, no es así. El Señor nos ama mucho y no nos va a dejar, hermanos. No lo dude, no porque yo lo diga. Lea la palabra de Dios con mucha oración, con mucha fe, y encontrará. Cuando nos proponemos así, el Espíritu Santo nos declara cosas maravillosas, ¿sí? Bueno, ahora, ahí se estaba manifestando el poder de Dios, el hombre perfecto, ¿sí? En ese, que aún los vientos y el mar le obedecen, ¿sí? Se quedaron maravillados, ¿sí? Así. El Señor Jesús es quien nos va a resolver los problemas, es quien nos va a ayudar, Él es el que nos va a sanar. Y si no sanamos, hermanos, pues nos vamos con Cristo. Bendito sea su santo nombre. Vamos a leer en Lucas 9, del 28 al 32. Lucas 9. Del 28 al 32. Y dice así el santo libro: y aconteció, como 8 días antes después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba
Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿sí? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Qué privilegio para Pedro, hermanos, ver la transfiguración. Era Dios mismo, era la identidad de quién era el Hijo de Dios, quién era el Señor Jesucristo. Se estaba revelando tal cual es la gloria de Dios. Ay, con esos tres que eran sus discípulos que más lo seguían, ¿sí? Estaban prestos para hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso era un círculo de esas tres personas, Jacobo, Juan y Pedro, ¿sí? Que siempre estaban al lado del Señor Jesucristo. Me imagino que por eso se los llevó, porque veía el interés y se los llevó al monte de la transfiguración, ¿sí? Y ahí vieron su gloria, la gloria celestial, ¿sí? Cómo es realmente Dios, hermanos. Aleluya. En su cuerpo humano, el Señor Jesús, pero dice que su rostro se puso hermoso, sus vestiduras blancas resplandecientes, era Dios mismo. Entonces vieron la gloria de Dios. Qué bendición tan grande, hermanos. Nosotras también, cuando Dios nos responde a una necesidad, estamos viendo la gloria de Dios, porque es su mano poderosa la que está resolviendo nuestros problemas, la que sanó a nuestro enfermo, la que nos ayudó de manera increíble. Se solucionó nuestro problema, nuestra lucha, nuestro conflicto. Ahí está Dios, ¿sí? Para Pedro para esos tres discípulos fue una cosa, pero también estaba hablando de otra cosa, hermanos, ¿sí? Porque necesitaba el Señor Jesucristo esa presencia, esa fortaleza, porque él sabía que iba a morir en una cruz y que iba a padecer mucho, hermanos, ¿sí? Nunca le creyeron. A pesar, dice, bueno, si no me creen a mí, dijo en una ocasión al Señor Jesucristo, crean por las obras, ¿sí? Sanaba enfermos, libraba demonios, libraba a las personas de los demonios, ¿sí? Daba vista a los ciegos, ¿sí? Sanaba a los cojos, ¿sí? Pero no lo querían los sumos sacerdotes, ¿sí? Todos esos del Sanedrín, no le creyeron, pero más que todo no le creyeron, porque no quisieron dejar su comodidad, porque ellos se pasaban por las plazas, los sacerdotes con su manto y con sus flecos, ¿sí? Y les gustaba que los alabaran y les dijeran, ¿sí? Rabí, o quiere decir maestro, ¿sí? Y ellos, era su vanidad, pero se murieron en su vanidad, porque el Señor Jesucristo los sentenció. Generación de víboras, les dijo. Son como los sepulcros blanqueados. Que nunca tal nos acontezca, hermanos, ¿sí? Por dentro son muy blanqueados, están del cal, ¿sí? Pero por dentro, ¿qué tienen los sepulcros? Huesos podridos, podredumbre, carne podrida. Por eso lo mataron. Porque esos sacerdotes, ese Caifás, ordenó que lo mataran, ¿sí? Porque no querían, a pesar de que sí comprendían. Hay veces, hermanos, que también sí comprendemos, pero no queremos aceptar, ¿sí? Que tenemos errores. No queremos aceptar la corrección, ¿sí? Sí, hermanos, vamos a aceptar nosotros esa corrección. Cuando viene de la palabra de Dios, hay que aceptar la corrección. Esa transfiguración fue un aliento para el mismo Señor Jesús, porque sabía lo que iba a padecer, ¿sí? Por causa de nosotros, de nuestros pecados, ¿sí? Un padecimiento. Estoy leyendo la Biblia, ¿sí? Padeció tanto, hermanos, horriblemente. Lo golpearon, lo escupieron, le levantaron falsos testimonios, ¿sí? Fue terrible, ¿sí? Lo golpearon con los romanos dice que tenían un látigo
con 7 correas. Y las correas tenían en la punta esféritas de plomo con picos, así como nos dicen del coronavirus, así tenían muchas bolitas, unas rueditas, como pelotitas, pero eran de plomo, y tenían así, y lo azotaban. Y cuando lo azotaban, jalaban el látigo, desgarraban su carne, porque se quedaba incrustado estas pelotitas de plomo, y las rasgaban. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué tanto sufrimiento? Somos agradecidos, hermano. Tenemos grande gratitud y por eso hemos dejado el yo, lo hemos matado totalmente. Por favor, hermano, ¿sí? Él sufrió, ¿sí? En el Getsemaní, el enemigo estaba ahí. No lo hagas, no te lo van a agradecer. ¿Para qué te vas a sacrificar? Al cabo tu padre puede buscar otro remedio para los pecadores, ¿sí? No, él vino a cumplir y cumplió hasta el último, cumplió. Y si él cumple, nosotros también debemos cumplir, hermanos, porque murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, vivamos una vida de gratitud para el Señor, siempre dando prioridad a la palabra de Dios, no a mi parecer, no a mi criterio, no a mi carne, no, sino a la voluntad de Dios, hermanos, sí. Era un anuncio, ¿sí? Para que los discípulos creyeran. Viendo esto, ¿sí? Que en la carta de Juan y en la carta de Pedro dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos palparon, estuvieron con el Señor Jesucristo, tuvieron vivencias hermosas, primorosas, ¿sí? Entonces eso hablan. Entonces, ese privilegio de ver al Señor Jesucristo en la transfiguración fue una bendición muy grande, que nos las transmitieron, y por eso creemos en la palabra de Dios, ¿sí? Porque son los padres de la fe. Marcos 4 dice, Marcos 4, del 37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? El Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del maligno, hermanos. Sí. El enemigo pone tormentas en nuestra vida, conflictos terribles, sí. Pero no debemos de dudar que la presencia de Dios siempre está con nosotros, sí. No debemos asustarnos. El enemigo dice que es como león rugiente. Anda a nuestro alrededor a ver a quién devora. Pero una cosa es cierta, hermanos, sí. Es un león vencido. En el mundo dicen, ¿no? Da patadas de ahogado, porque sabe que se le acabó el tiempo, ¿sí? Entonces, echa ganas, ¿sí? Echa ganas para atormentarnos, para que dudemos, ¿sí? Para que nos asustemos. Pero sus rugidos, hermanos, perdón, hermano, sus rugidos asustan a los tontos. Nosotros somos hijos de Dios. Ya no nos asusta. Sí, hay que tenerle respeto, porque tiene cierta voluntad que Dios para sus planes le permite, pero él no es nada. Pronto irá al lago de fuego.
¿sí? Entonces, hermanos, no tenemos por qué asustarnos. Cuando comprendemos estas verdades tan profundas, cuando nos disponemos a aceptar todo lo que la palabra Dios nos dice, entonces le adoramos de lo profundo de nuestro corazón. Si podemos, caemos de rodillas, le adoramos y nos disponemos a dejar el yo y a obedecerle en todo. Dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Cada día, ¿sí? Sí, repito, hermano, sí, no es fácil, sí, pero si estamos dispuestos, el Espíritu Santo está ahí, así como cuando estuvo en Lucas, dice que cuando estuvo en el Getsemaní, en el Evangelio de San Lucas, dice que los ángeles ayudaban al Señor Jesús, porque era mucha su presión, sí, también nos dice que sus gotas de sudor eran como sangre, y se han estudiado y han visto que cuando es tanta la presión, sí, de la persona, sí, que fíjese, imagínese el Señor Jesucristo cargar el pecado de todos nosotros, de todos los tiempos, de los humanos de todos los tiempos. Que era la presión, sí, y por eso su sudor escurría como gotas de sangre, porque era muchísima la presión, hermanos. Pero al fin y al cabo hizo la voluntad de Dios, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios, bendito sea su Santo Espíritu que nos ayuda. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando comprendemos esto, no tenemos más que entregarnos a Él en adoración, en obediencia, cada día de nuestra vida, sí. Ya vamos a terminar, ¿eh? Por favor, no se cansen, hermanos, es la palabra de Dios, ¿sí? Debemos estar muy atentos, contentos, gustosos, porque se nos está hablando la palabra de Dios, ¿sí? Lucas 5, 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, esto, no sé, hermanos, qué cosa es más grande, ¿sí? No puedo distinguir, ¿sí? Soy humana, soy torpe, hermano. No sé cuál de las vivencias que tuvo Pedro, tuvo muchas, nosotros tan solo unas cuantas, ¿sí? ¿Cuál es más sublime? ¿Cuál es más hermosa? ¿Cuál es más la que impacta mi corazón? La transfiguración, hermanos. Ver cómo se transformó la persona del Señor Jesucristo. Ver cómo reprende los vientos y se calma. ¿Sí? Y ahora, sí, esto de veras me llena el corazón, ¿sí? Dice en Lucas 5, 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque el Señor Jesús dice que andaba en el mar de Galilea, en las orillas. Y Pedro y sus socios toda la noche habían trabajado para su negocio, para pescar, ¿sí? Pero no habían conseguido nada. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que retirara un poco la barca y empezó a predicar, ¿sí? A la gente que le seguía, era una multitud que le seguía. Y cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro, boca mar adentro, ¿sí? Y cuando y le dijo, echen sus redes. Y le dijo, Pedro, ¿sí? Dudando, maestro, es que trabajamos toda la noche y no conseguimos nada, ¿sí? Pero en tu palabra. Por eso la palabra de Dios es importante que la obedezcamos, que la oigamos, que pongamos atención, ¿sí? Pero en tu palabra le echaré, ¿sí? Y dice que se reventaban las redes y tuvieron que hablarle a sus compañeros otra barca que estaba a la orilla del mar para que vinieran a ayudarles. Y tal era la pesca tan grande que se hundían las barcas. Y entonces ahí está reconociendo, ¿sí? El poder del Hijo de Dios, ¿sí?
Porque Simón Pedro era testigo. Él anduvo, vio cómo limpiaba leprosos, cómo libraba a los endemoniados, cómo sanaba, daba vista a los ciegos, ¿sí? Pero para Pedro fue mucho. Apártate de mí, Señor Jesús, que soy pecador. Reconoció lo que somos, pecadores, sucios, indignos. Pero está el Señor Jesús cuidando. Aparte de todos los milagros que hacía, estaba pendiente de la prioridad. Sabía que ese era su negocio de pesca, su negocio del día, ¿sí? Su forma de vivir, ¿sí? Entonces, por eso dice que bogaran mar adentro. Fue tan grande que las barcas se hundían, ¿sí? Pero esta también nos enseña. Esa es la palabra de Dios. Este es el evangelio, que multitudes llegarán al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dije al principio, gente sensible que se deje moldear para que después vayan a predicar. En otra ocasión veremos, sí, cuando Pedro, sí, ya no fue el que lo negó, sino era en el Pentecostés, cuando les ordenó el Señor Jesús que se quedaran ahí, sí, eran 120, sí, en el aposento alto, y que se quedaran, sí, porque vendría sobre ellos el poder del Espíritu Santo, sí, y cuando obedecieron, sí, vino el Pentecostés, sí. Entonces Pedro se levantó porque decían que estaban ebrios, y ya Pedro les dice que no era posible porque era hora temprana, ¿sí? Pero entonces levantó el Pedro ya perdonado por el Señor Jesús, ¿sí? Así como lo negó 3 veces Pedro, así le dijo el Señor, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Cuando cantó el gallo y se llevaban al Señor Jesucristo a crucificar, y vio, ¿sí? Al Señor Jesús, ¿sí? No le reprochó. El Señor Jesús volvió a ver a Pedro, y no para condenarlo, no para decirle, te lo dije, me fallaste, no, ¿sí? Con esa mirada de amor, ¿sí? Fue lo que hundió a Pedro. Se sintió deshecho, llorando amargamente. ¿Por qué? Porque había negado a su maestro, ¿sí? Entonces, cuando le dijo al último, Pedro, ¿me amas? 3 veces, entonces así como lo negó, Pedro fue restaurado, sí, también por el amor de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es esta. Le dijeron a los discípulos, le dijo el Señor Jesucristo, ¿y vosotros qué dice la gente? Sí, que soy, que es el Cristo. Y le contestaron a la voz popular, pues unos dicen que Elías, porque según iba a resucitar Elías, un profeta, ¿sí? Eres alguno de ellos. Pero entonces el Señor Jesús les preguntó, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Mesías esperado, ¿sí? Y le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te la declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? A nosotros nos ha declarado la palabra y el Espíritu Santo que el Señor Jesús está con nosotros todos los días y que todos los días tenemos que cargar nuestra cruz porque así es la voluntad de Dios, para probar nuestra fe, a ver si de veras somos de fe, a ver si de veras somos hijos de Dios o nomás de pantalla. No, debemos de ser auténticos, sí, debemos de ser veraces en nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir para la gloria de Dios. Pero ahora la pregunta no es esa. ¿Quién dicen vosotros que sois? Yo, ¿sí? Dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Pero ahora nosotros, ¿cómo es Jesús? Sería la pregunta. ¿Qué cosa es Jesús para mí? ¿Qué cosa es? ¿Un profeta? ¿La segunda persona de la Divina Trinidad? ¿El Hijo de Dios? Ah, muy correcto. Muy bien contestado, pero nada más eso, nada más. No ha hecho más cosas en nuestra vida el Señor Jesús, ¿sí? Ha hecho mucho, hermanos, día con día, sigue trabajando, dice la palabra de Dios, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, y nos sigue sustentando y nos sigue
procurando y nos sigue cuidando y nos sigue bendiciendo día con día, hermanos. Sea que nuestra gratitud sea inmensa, hermanos, interminable nuestra gratitud para servir a Dios, para agradar a Dios. Y a donde Él nos ponga, no donde yo quiera, no, a donde Él me ponga, ahí donde Él me puso, ¿sí? Ahí debo de brillar para la gloria de su santo nombre. Entonces, hermanos, ¿sí? Cuando Pedro entendió, ¿sí?, la grandeza de Dios, por eso le dijo, apártate de mí, Señor Jesús, porque yo soy hombre pecador, ¿sí? Está reconociendo su humanidad pecadora, ¿sí?, y la grandeza del poder de Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿sí?, no vimos en persona al Señor Jesucristo, pero también dice el Santo Libro que bienaventurados somos porque hemos creído sin ver. Físicamente ya no lo vemos, pero lo sentimos. Es Dios vivo. Él vive en mi corazón. Otra de las enseñanzas de la transfiguración, ¿sí?, que era Elías y Moisés, ¿sí?, era para demostrar, para que entendamos que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Nuestros seres queridos no están muertos. Nuestros seres amados están en el paraíso, así como le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se los llevó el Señor Jesucristo al paraíso. Hermanos, ¿cuánto le debemos a la Divina Trinidad? ¿Cuánto nos ama Dios, hermano? ¿Cuánto? Vamos a disponernos a cargar nuestra cruz y hacer la voluntad de Dios, a obedecerle a su palabra. No seamos rebeldes, seamos sabios y entendidos para que podamos, con nuestro buen testimonio, traer a los perdidos, a los que están en tinieblas, a las plantas del Señor Jesucristo, al conocimiento del Dios de amor que sigue perdonando. Todavía hay tiempo, hermano. Todavía hay tiempo. Y si no podemos hacerlo, vamos a orar por los que oran, por los que trabajan, vamos a orar por los que predican, por los que predican, por los que evangelizan, ¿sí? Podemos hacer esa oración por aquellas personas que predican, que evangelizan, que sirven a Dios de muchas maneras, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias por tu palabra, por el conocimiento que tenemos de tu palabra, porque es tu palabra viva, tu palabra santa, la que estamos oyendo, la que escuchamos, la que aprendemos, la que tu Espíritu Santo nos hace entender. Ayúdanos para ser obedientes, a tu voz, ¿sí? Conocemos tu voz y tú nos conoces a nosotros y sabes qué necesitamos y sabes cómo somos. Sí, Señor, pero tú nos vas a moldear porque ponemos nuestra vida, nuestro entender, nuestra voluntad en tu voluntad para que los días de nuestra carne los vivamos para ti, obedeciendo, amando, perdonando, testificando de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. En el nombre de tu Santo Hijo clamamos a ti, te pedimos ayuda para hacer luz, para reflejar en el rostro nuestro Señor Jesucristo lo que vio Pedro, ¿sí?, lo que vio Moisés en aquel monte santo, que cuando bajó su rostro resplandecía. Así, hermanos, que nuestro rostro resplandezca para que podamos anunciar que el Señor Jesucristo tiene poder para perdonar pecados y que viene muy pronto por los redimidos. Señor, ayúdanos a permanecer fieles hasta el fin para dar honra y gloria a tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo, mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que está tu palabra viva. La pongamos en nuestra mente, en nuestra razón, en nuestro corazón y la pongamos por obra para honra y gloria de tu santo nombre. Sí, Señor. Amén. Y amén.